¿Es acaso el deseo de destruirnos o son las ansias de poder la mayor motivación humana en la actualidad? Buenas tardes a todos. Soy el doctor Luis Alejandro Díaz y quiero agradecerles el haberse tomado el tiempo para estar aquí hoy, en este interesante ciclo de ponencias en el marco del Foro Chat Conflictos híbridos y guerra de la información, desafíos para la seguridad y la estabilidad en el siglo XXI. Para mí es un placer en esta oportunidad poder abordar un tema innovador de actualidad que definitivamente está influyendo en la geopolítica mundial y en la relación de poder entre naciones, que está transformando la forma en que se libran las guerras y se toma el control de los territorios. En esta ponencia titulada La hibridación de conflictos, la guerra invisible, debido a lo corto del tiempo, abordaré conceptos básicos que me permitirán desarrollar una idea que estimule la curiosidad de todos ustedes a investigar, conocer y ahondar más para entender mejor este tema tan apasionante. Comencemos entonces. En un mundo dinámico, en conflicto constante y cada vez más interconectado, la forma de hacer la guerra está cambiando. El enfrentamiento entre seres humanos. Esta acción es tan antigua como la humanidad misma y en casi todos los casos su origen está dictado por intereses individuales, a veces religiosos, por conquistar poder o por controlar tierras y riqueza. Todas las culturas y naciones desde el mundo antiguo y en el moderno se han enfrentado y se enfrentan en diferentes ámbitos, aunque manteniendo los mismos intereses que hace miles de años atrás, pero utilizando hoy distintos métodos y fuerzas. Ya no es el más grande o el más poderoso el ganador. La guerra la dicta el que con menos inversión puede obtener los mejores beneficios. La guerra convencional durante milenios ha sido la forma que han escogido los hombres para enfrentarse a gran escala, utilizando para ello el movimiento de tropas, armas y medios mecánicos, por tierra, mar y aire, con la finalidad de conquistar territorios, obtener beneficios o desplazar poblaciones de un espacio territorial, mediante su sometimiento, destrucción u ocupación de ese espacio. Esta forma de conflicto se ha mantenido en evolución constantemente, por lo que en la actualidad estamos viviendo guerras de cuarta y quinta generación. Por ejemplo, en los últimos años ha irrumpido con mucha fuerza la expresión guerra híbrida al amplio y complejo catálogo de los tipos de guerra que se libran en el mundo, dando paso a la hibridación de conflictos. Este es un concepto que describe la combinación de diversas formas de confrontación, que incluye elementos militares, políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos y digitales, lo cual ha emergido como una estrategia clave en el desarrollo de la guerra moderna. En este tipo de conflictos existen características particulares que los hacen existir en una zona gris, como son, por ejemplo, que no existe una declaración de guerra. Las acciones militares convencionales no dictan el inicio de la guerra. Existe una combinación de medios cinéticos y no cinéticos que intervienen en el conflicto. Y durante este se desarrollan batallas multidominio, por nombrar algunas. Esta nueva modalidad de guerra incorpora conceptos nuevos a la guerra convencional, lo que puede definirse, para comprenderlo, como la integración de múltiples métodos, estrategias y tácticas diferentes aplicados en un mismo escenario de guerra, que abarcan desde el uso de fuerzas convencionales, guerrilla, ciberataques y movilización social, cultural y religiosa, sanciones económicas, hasta campañas de propaganda, desinformación, utilización de granjas de bots, manipulación e incorporación de la inteligencia artificial al conflicto. Este enfoque permite que los actores en conflicto puedan adaptarse a circunstancias cambiantes y aprovechar las vulnerabilidades del adversario desde muchos frentes al mismo tiempo. Sin embargo, este concepto no debe confundirse con el de la guerra asimétrica, la guerra compuesta o la guerra de guerrillas, aunque cada una de ellas puede contener elementos dinámicos. En el concepto de la guerra híbrida, esos elementos están relacionados por la forma de pelear, dañar, afectar o debilitar al oponente, pero utilizando para ello formas de lucha con menos inversión, menos logística, menos soldados, menos esfuerzo, pero mayor sincronización estratégica,
conocimiento técnico y posiciones menos visibles, que terminan difuminando la figura de sus integrantes, lo que al final es una ventaja táctica. Pero vamos un poco de historia. El concepto de guerra híbrida surge en el año 2005 debido a las acciones de Hezbollah. Sin embargo, el concepto fue consolidado por Frank Hoffman, un veterano de la Marina norteamericana, que en el año 2007, en su obra El conflicto en el siglo XXI, el auge de las guerras híbridas, él describió la guerra híbrida como una estrategia que incorpora una variedad de formas de conflicto, incluyendo capacidades militares, convencionales, tácticas irregulares, terrorismo y acciones criminales. El objetivo principal es explotar las vulnerabilidades del enemigo a través de una combinación de tácticas que superan las limitaciones de una sola forma de guerra. Esta conceptualización estableció un hito importante, aunque en investigaciones previas ya se había abordado temas relacionados con la combinación de diferentes tipos de guerra, visibilizó una nueva forma de conflicto. La obra de Hoffman consolidó el concepto y lo popularizó, especialmente con su análisis de las guerras del siglo XXI. Sin embargo, el impulso final se lo ha dado en la actualidad la guerra de Rusia contra Ucrania, debido a que se han visibilizado de bando y bando la utilización de armas no convencionales en el desarrollo del conflicto, incluyendo el uso de drones, atentados con explosivos y ciberataques, paralelamente al uso de las armas convencionales. Estos ataques implican un daño a las fuerzas enemigas desde varios ángulos, obligándolas a incrementar su vigilancia, estrategias de defensa y hasta los costos para mantener un conflicto. Otra de las características resaltantes de la guerra híbrida es la disminución de los costos logísticos, que, aunque pueden hacer daño significativo al enemigo, también ataca la moral de este. Este tipo de guerra tiene su origen en la doctrina rusa de Primakov y de Gerasimov. Es una guerra no lineal, como lo dijo Nikolai Makarov. Las reglas de la guerra han cambiado. El valor de los medios no militares para lograr los fines políticos y estratégicos no solo se han incrementado, sino que en algunos casos excede la efectividad de las armas. La guerra híbrida es un concepto que ha transformado profundamente la manera en que los estados y actores no estatales ejercen el poder y la influencia en el escenario internacional. A diferencia de los conflictos convencionales, la guerra híbrida combina tácticas militares tradicionales con métodos no convencionales, como la desinformación, los ciberataques, la manipulación política y el uso de actores proxy. Esta mezcla de herramientas permite a los interesados perseguir objetivos estratégicos de manera encubierta, dificultando la atribución y la respuesta directa. En este contexto, la guerra híbrida ha alterado significativamente las relaciones internacionales, el equilibrio de poder regional y la seguridad global. La intención de la guerra es clara: conquistar territorios a través de la utilización de la fuerza para apoderarse de recursos o riquezas, utilizando para esto excusas como la restauración de la paz y la justicia, defender a los inocentes, detener crímenes que conmuevan la conciencia humana, proteger a un pueblo de una agresión o castigar una injusticia que se considere grave. Sin embargo, no deja de ser un tema complejo que ha sido abordado principalmente desde la ética militar y la filosofía política, vista a través de la teoría de la guerra justa, cuyos orígenes se remontan a filósofos clásicos como Platón y Cicerón, desarrollada y ampliada por teólogos cristianos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, o por estudiosos como Francisco de Viloria y Michael Walzer. Esta teoría busca establecer cuándo una guerra puede considerarse moralmente justificable y cuáles deben ser las motivaciones legítimas para emprenderla, argumentando un conjunto de criterios morales y legales que se utilizan para determinar cuándo es legítimo recurrir a la guerra y cómo ésta debe ser llevada a cabo. El hecho es que poco a poco nos hemos dado cuenta que la guerra no tiene reglas y solo su fin la justifica. Siempre sus motivaciones son la defensa nacional, la expansión o el control territorial, mediante influencia política y económica, cambios de régimen e intervención humanitaria.
todos para disminuir el calificativo de maldad y egoísmo que trae implícita la acción bélica. En la actualidad, al analizar la teoría de la guerra justa, esta se divide en tres categorías principales: jus ad bellum, justicia para la guerra; jus a bello, justicia en la guerra; y jus post bellum, justicia después de la guerra. Como sabemos, toda guerra involucra una fase estratégica. De esto se ocupan los militares y sus altos mandos. Que la estrategia sea buena o sea mala dependerá de muchos factores. En esta evolución de los conflictos se han definido aspectos relacionados de acuerdo a la intención de los actores. Se usan estrategias como la desestabilización regional. Rusia ha empleado tácticas híbridas en los Balcanes occidentales para evitar la integración de estos países a la OTAN y a la Unión Europea, fomentando la inestabilidad y debilitando las instituciones democráticas de estos países. La erosión de la confianza entre aliados es fundamental. La ambigüedad inherente a la guerra híbrida dificulta la atribución de ataques, lo que puede generar sospechas y desconfianza entre aliados. Es necesario conseguir influencia en la opinión pública y en los procesos políticos del país a conquistar. Las campañas de desinformación y manipulación mediática buscan influir en la opinión pública y los procesos electorales, por lo que surgen los desafíos a la soberanía y a la integridad territorial. La guerra híbrida permite desafiar la soberanía de los estados sin recurrir a la invasión militar directa. Esto lleva a un incremento de tensiones militares y de seguridad. La proliferación de tácticas híbridas ha llevado a una carrera armamentista en el ciberespacio y a un aumento de las tensiones entre grandes potencias. Es un impulso hacia la multipolaridad. La guerra híbrida facilita que potencias emergentes desafíen la hegemonía de los actores tradicionales sin recurrir a una guerra abierta. En los conflictos híbridos surgen fases y elementos determinantes, como la flexibilidad y la adaptación. La hibridación permite a los actores combinar fuerzas regulares e irregulares, empleando tácticas que van desde asaltos directos hasta operaciones encubiertas. Esto les otorga la capacidad de adaptarse rápidamente a las reacciones del adversario, manteniendo la iniciativa. La desestabilización del enemigo. Utilizando tácticas de desinformación y propaganda, los actores híbridos pueden socavar la confianza pública en las instituciones y crear divisiones internas en el enemigo. Esto provoca una guerra psicológica que, aunque menos visible, puede ser devastadora. El uso de tecnología. El ciberespacio se ha convertido en un campo de batalla crucial. Los ciberataques, el activismo y la manipulación de las redes sociales representan herramientas efectivas en la guerra híbrida, permitiendo a los actores influir en la opinión pública y desestabilizar economías sin necesidad de enfrentamiento militar directo. Hoy existen claros ejemplos que se están suscitando diariamente, como el caso del ataque a la base aérea rusa en la región de Voronezh, donde Ucrania afirmó haber destruido más de 40 aviones estacionados situados dentro del territorio ruso, en un ataque sorpresa en la operación Tela de Araña, destacando que Ucrania destruyó muchas aeronaves rusas altamente costosas, utilizando para ello drones de bajo costo. Pero la guerra híbrida no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, su sofisticación y alcance han crecido en el siglo XXI. Algunos ejemplos relevantes incluyen la guerra de Vietnam, la guerra de Israel-Hezbollah, que data desde el 2006, la anexión de Crimea y el conflicto de Ucrania, que vienen desde el 2014 hasta el presente, las actividades marítimas de China en el Mar del Sur de China, el asedio a Taiwán, son ejemplos que estamos viviendo en la actualidad. La evolución de la hibridación de conflictos ha llevado por consecuencia al concepto de guerra invisible, donde las acciones no convencionales se llevan a cabo con un tal grado de encubrimiento que resulta difícil de identificar y atribuir. Este tipo de guerra representa un desafío significativo para los Estados-nación y para la comunidad internacional en su conjunto, creando una zona gris que se desarrolla en distintos ámbitos, espacios y niveles, sin reglas claras, sin que la ética sea el norte ni que se respeten códigos de conducta, reglas ni convenios, porque el principal argumento siempre será la negación de las responsabilidades y el primer caído será la verdad. Toda guerra tiene sus propias características y la guerra híbrida no es la excepción.
Durante el desarrollo de estas encontraremos operaciones encubiertas. Las acciones llevadas a cabo sin un reconocimiento formal por parte del actor principal minimizan la respuesta del adversario. Desinformación y propaganda. La producción y difusión de información falsa se convierte en un arma muy efectiva. A través de algoritmos y plataformas digitales se crean narrativas que pueden alterar percepciones y fomentar divisiones en la sociedad, debilitando el tejido social de una nación. Conflictos no lineales. A diferencia de las guerras tradicionales, donde los frentes son claros y las batallas son abiertas, la guerra invisible se desenvuelve en múltiples frentes, donde los actores se enfrentan en ambientes virtuales, económicos y diplomáticos. Todo evento humano desconocido causa impacto y temor, por lo que la reacción siempre será la destrucción de lo que se considere amenaza. Pero si lo contemplas diariamente, tiendes a acostumbrarte y a aceptarlo hasta el punto de ignorarlo ante la esperanza que desaparezca por sí mismo. Por lo que si evaluamos lo que está sucediendo en este preciso momento a nuestro alrededor, nos percatamos de que todo lo que hemos comentado está presente, utilizando estrategias no convencionales como fake news, migración descontrolada, tráfico abundante de drogas, las sanciones económicas, en la hibridación de conflictos y la evolución hacia la guerra invisible, se plantean desafíos complejos y multifacéticos, los cuales no son de la comprensión general, pero están allí. Espero que les haya gustado la presentación y el tema que escogí desarrollar para ustedes. Aunque el tiempo ha sido corto, he tratado de condensar las partes más importantes con el fin de que puedan desarrollar a partir de aquí sus criterios y los estimule a investigar más sobre el tema, con la conciencia de que diariamente estamos en presencia de sucesos que están cambiando el mundo tal y como lo conocemos y que, aunque no lo percibamos, nos afecta a todos. Gracias por su atención.